Hola, amigas y amigos, actores y actrices, bienvenidos y bienvenidas a este segunda píldora, segundo vídeo de una mini masterclass sobre interpretación con elementos y fondos fantásticos o irreales. Soy Abraham López Guerrero, eh, soy director de cine y director de cine de animación y bueno, acabo de ganar recientemente el premio Goya 2021 al mejor corto de animación con Blue Malone Casos Imposibles, que precisamente es un cortometraje que mezcla imagen real y animación en 3D y animación en 2D. La meta de este curso es abriros un poco las puertas y abriros la mente a este nuevo tipo de producciones híbridas que mezclan pues tanto actores reales como elementos fantásticos, ya sea en cromas o en pantallas, pantallas de LEDs, que las vamos a ver ahora mismo, así como captura de movimiento, personajes, criaturas que luego serán generadas por ordenador y integradas en composición digital. Este segundo vídeo se va a centrar, como os comenté en la primera de las entregas, en el trabajo personal que tiene que realizar el actor en este nuevo desafío, que es interpretar con entornos y personajes irreales. La meta de todo esto es efectivamente abriros un campo profesional muy extenso y que entendáis y comprendáis un poco más las necesidades de este tipo de producciones, que cada vez son más, y también en España, fuera muchísimo también, desde luego, cada vez son más y, bueno, pues os abren un campo de exploración creativa, artístico, industrial, laboral, de todos los tipos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos a centrarnos en el trabajo personal y lo vamos a dividir, el trabajo personal que el actor debe realizar, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dividir en tres fases. La primera fase es el trabajo personal que debe de realizar el, el actor de una manera técnica, ¿de acuerdo? Su primer approach al trabajo desde una perspectiva técnica, ¿no? Más o menos lo he dividido en tres fases, ¿no? Lo primero es trabajo técnico que hay que hacer. Lo segundo es trabajo de comprensión, de trabajo especial de este tipo de producciones. Y el tercer trabajo, la tercera parte de este primer episodio de trabajo personal que hay que hacer, lo he dividido en trabajo creativo o trabajo tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en primer lugar, lo primero que tenéis que hacer, a mi entender, es entender qué tipo de producción es en la que vais a estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mandalorian, de esta producción que está realizada. Aquí tenemos a Pedro Pascal, que es el actor que interpreta al personaje de Mandalorian en la serie de Disney. Yo creo que seguramente todos la hayáis podido ver o no, bueno, estáis familiarizados con el trabajo. Lo primero que tenéis que entender y lo primero que tenéis que saber es cómo es la producción en la que estáis, cómo se rueda, cómo se trabaja, cómo es técnicamente, cómo se desarrolla, cuál es la tecnología que se va a usar. Esto es lo primero que yo llamo el trabajo de research o el trabajo técnico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es cómo es esta película. Investigad making-ofs, investigad producciones similares, investigad a los directores, a los actores que tienen lugar, a los técnicos, haced un amplio trabajo de investigación para tratar de entender cómo es la producción, dónde se va a estrenar, cómo se va a estrenar, si el trabajo es físico, si los entornos son reales. Por ejemplo, aquí tenemos en The Mandalorian se ha trabajado mucho en entornos reales y en rodajes con pantallas de LED. Mirad, por ejemplo, aquí tenéis la gran diferencia entre Mandalorian, el tipo de producción de Mandalorian,
¿vale? Y el tipo de producción, por ejemplo, como Los Vengadores, en Mandalorian, todo está generado a través de pantallas de LED, como estas que veis, ¿no? Entonces, el espectador, el actor sí puede ver lo que está a su alrededor. Sin embargo, en este tipo de producciones, como Los Vengadores, por ejemplo, los actores están rodeados de pantallas de croma. Eso es una gran diferencia entre estar rodeado de pantallas de croma con algunos ficticios o estar rodeado en, bueno, pantallas retroiluminadas que tienen que ver, son más parecidas, la tecnología es más parecida a las pantallas antiguas de las pelis de Hitchcock cuando estaban caminando, ¿no? en un coche, cuando estaban conduciendo, lo que ponían por detrás, ¿no? Es un sistema parecido a ese, lo que pasa es que aquí la cámara es distinta. Aquí estáis viendo, por ejemplo, el libro de la selva, donde veis que parte es en croma, parte es ficticio, parte es en 3D, parte es en imagen real, ¿no? Estos son lo que os decía, ¿no? Cuando las películas antiguas, donde no tenían un croma, sino que tenían una pantalla detrás. Esta es la mayor diferencia que hay, ¿no? Poner una pantalla detrás retroiluminada, iluminando, ahora mismo se hace con LEDs y tienes parte del set. Entonces, lo fundamental que tenéis que hacer, lo fundamental de esto es entender si vuestra producción está rodada enteramente en imagen real o si mezcla entornos reales y virtuales, si se realiza en croma, ¿de acuerdo? En definitiva, se trata de que entendáis lo más posible cuál es la forma de trabajo de la producción donde os vais a incorporar. Que investiguéis y que entendáis muy bien cuáles son las limitaciones técnicas, cómo van a ser las jornadas, cuáles son los equipos técnicos de los que vais a estar rodeados, si son numerosos, no. Que entendáis bien cuáles son las limitaciones, cuáles son sus requisitos, qué tipo de producción es, a qué público va destinado, en definitiva, en qué plataforma. O sea, algunas cosas son comunes a cualquier producción, ¿no? A cualquier otra producción. En este caso, leer los guiones y demás, pues eso entraría dentro del trabajo normal. Pero en este caso, necesitáis tener mucha más información y estar mucho más familiarizados con el tipo de tecnología al que os vais a tener que enfrentar o con el que os vais a tener que trabajar. Si va a ser captura de movimiento, tenéis que empaparos de vídeos de captura de movimiento, de making ofs, tratar de entender lo más posible, ver qué producciones similares se han hecho en España, fuera. O sea, es muy importante que cuando os incorporéis a una producción de estas características, ya tengáis una idea de cuáles pueden ser las dificultades, o que cuando vayáis al set los primeros días o cuando tengáis las primeras reuniones con el director, ya os suene de algo lo que os están hablando. Vale, esto va a ser croma, bien, perfecto. Entiendo que el croma tiene unas características especiales, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que llevar una vestimenta adecuada, no puedes llevar la ropa ni el color del pelo similar al fondo, sea azul o sea verde. Tiene unas limitaciones en cuanto a lo que puede pasar por delante, por detrás, tiene limitaciones de iluminación, tiene limitaciones de posición. Sin embargo, si vais a trabajar con una pantalla de LEDs es distinto, no hay composición digital posterior, vais a poder ver parte del entorno. Si vais a trabajar con personajes 3D íntegramente o van a ser personajes que van a estar capturados, por ejemplo, actores con captura de movimiento que luego van a tener imagen 3D. Es decir, empaparos mucho de la tecnología, ¿de acuerdo? Bien, este es la primera de los aspectos de trabajo, el aspecto técnico. El segundo aspecto de trabajo que os recomiendo es el aspecto, digamos, de preparación creativa especial. Entonces, la preparación creativa especial consiste sobre todo en que entendáis bien, perfectamente, vamos a ver que voy a compartiros por aquí, tenéis que entender bien perfectamente los elementos fantásticos que tenéis. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo nuestro cortometraje,
Louis Malouin, Casos imposibles, en el que, en este caso, pues Berta, que es Aura Garrido, la actriz Aura Garrido, tiene que interactuar con personajes que son sus amigos imaginarios de la infancia, entonces son criaturas hechas en 3D. Entonces, fundamental que entendáis bien, por supuesto, cuál es vuestro personaje. ¿Cuál es vuestro personaje? Pero no solo eso. ¿Cuál es vuestro personaje? Igual que os aproximáis a cualquier personaje de cualquier otra. Tenéis que entender cómo son y de qué naturaleza son los personajes ficticios o irreales en los que os vais con los que os vais a ver, ¿de acuerdo? Entonces, pensad que parte de vuestro trabajo va a ser interpretar vuestro propio personaje, pero parte de vuestro trabajo va a ser darle credibilidad, darle coherencia a los personajes ficticios con los que os vais a encontrar. Con lo cual, tenéis que hacer un trabajo creativo muy profundo y muy intenso de los elementos fantásticos, ¿vale? Y de los elementos y personajes fantásticos. Entonces, ¿cómo son los personajes que no son reales en mi película? En la película que voy a interpretar. ¿Cómo son? ¿Son extraterrestres? ¿De qué raza son? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto miden? ¿Cuál es su altura? ¿Cómo hablan? Si se trata de una epopeya fantástica, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su raza? ¿Cuál es su background story? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué interactúan con mi personaje? ¿Qué es lo que quieren de él? ¿Cómo son? ¿Cuál es su forma? Por ejemplo, aquí tenemos al perro detective, a Mortando Malone, que es una especie de muñeco hecho casi como una marioneta, ¿no? Pero tenemos a Big Blue Cat, al gran gato azul, que es así, gigantesco, ¿no? Enorme, de unas proporciones gigantescas, cubierto de pelo, es más parecido a un tigre o un oso gigante que pesa pues como 5 toneladas, ¿vale? Luego hay otros personajes, bueno, este es el osito, que es un personaje, y hay robots, estos son el robot que hace los deberes, ¿no? Pues es un robot chiquitito, doméstico, que es un poco rebelde, no quiere hacer para lo que ha sido creado. Luego tenemos a los personajes de la pieza en 2D que hicimos, ¿vale? Tenemos a las pelusas mutantes, que son una especie de criaturillas que viven debajo de los muebles. Tenemos a la portera gruñona. Son un montón de personajes que interactúan en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Con el personaje real en nuestro cortometraje, ¿vale? Y que tenemos que controlar. Tenemos que controlar mucho más que si fueran interpretados por un actor, con lo cual ya conocemos al actor, pues ya sabemos cómo va a ser su aspecto. Luego está el vestuario y ya está, ¿no? Pero esta vez necesitamos mucha más información, muchísima más información. Entonces, no os quedéis cortos en esto, ¿vale? No os quedéis cortos, mucha información. Tenéis que investigar e imbuiros en el universo donde os vais a meter. Si estuviéramos hablando de Mandalorian, o estuviéramos hablando de Los Vengadores, o estuviéramos hablando de El Señor de los Anillos, o Crónicas de Narnia, o Stranger Things, hay que imbuirse en ese universo, ver todo el arte que hay sobre la película, cómo van a ser los fondos. Por ejemplo, hemos hablado de personajes. Si estamos hablando de fondos, habría que estar tratando sobre cuáles serían esos escenarios, dónde es, si es una ciudad antigua, si es una civilización antigua, si es un planeta. O, por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando en Dragon Keeper, en una película de animación en 3D, y bueno, está basada en una colección de libros que todos nos hemos leído, para saber de dónde viene la película, para saber cuál es el background story, aunque luego tenemos el guión y la animática y difiere un poco de la historia original. Es muy importante saber dónde estamos, en qué momento de la China antigua se desarrolla, y todo eso pues es una investigación súper importante y súper necesaria. En algunos momentos vuestro propio personaje va a ser también fantástico. En otros, vuestro personaje va a estar con elementos fantásticos, pero vuestro personaje va a ser más de corte realista. En definitiva, la primera lección de esta parte es información, ¿vale? Hemos visto primero en el apartado técnico y tecnológico, y ahora en el apartado creativo, información. Nosotros, por ejemplo, con Big Blue Cat, con Gato, jugábamos a modelar en el aire
modelar en el aire las formas y el tamaño, como si lo estuviéramos peinando, ¿vale? Es algo que trabajábamos con Aura, ver sus proporciones, ver lo grande que es, rodearle, es un trabajo que tiene que ver casi con algo similar a la pantomima o al trabajo, de recreación, de mimo, ¿no? De escultura en tu mente, ¿no? ¿Dónde están los ojos? ¿A qué altura? Aunque luego después vayas a trabajar con marcas para los ojos, ¿no? Vayas a trabajar con, con ayudas en el set de rodaje. Puede que tengas muñecos que te ayuden durante el set de rodaje, o puede que el director o el equipo te den marcas de, mira, a esta altura están los ojos. Da igual, tú necesitas poder recrear en tu imaginación esos entornos y esos seres en todo detalle. En todo detalle. Esta es otra de las cosas muy importantes. No seáis condescendientes con los elementos fantásticos. No hay que tratarlos de manera menos profunda, menos importante porque sean fantásticos. No hagáis eso. Tenéis que darles muchísima importancia, tanta como le daréis a cualquier actor o a cualquier actriz. Tanta escucha como en cualquier otro fenómeno interpretativo. Entonces, porque sean entornos fantásticos y no existan, no los juguéis en grueso. Tenéis que jugarlos al detalle. Necesitáis agarraros al más mínimo detalle. Tanto en los entornos fantásticos tenéis que saber cómo es la iluminación, a qué suenan esas tuberías que van a estar ahí, o esos engranajes, o esa ciudad sumergida, o lo que sea. Tenéis que llegar a recrearla con todo detalle, porque la responsabilidad de que eso sea coherente, la responsabilidad de la credibilidad, es vuestra. ¿De acuerdo? Si vosotros no parece de verdad que estéis ahí, por muchos efectos especiales que haya, el espectador no se lo va a creer. El espectador solo lo va a creer si vosotros lo creéis, si vosotros lo veis. ¿De acuerdo? Bien, el tercer punto, hemos hablado del trabajo personal a nivel de investigación de cómo es la producción, hemos hablado del trabajo personal creativo a través de imaginaros, recrear, informaros sobre el mundo fantástico, sobre los entornos. El tercer punto, que es muy importante, es el trabajo personal creativo normal de cualquier interpretación. Es decir, si hacéis predisposición dinámica del personaje, si vais a fijar vuestros gestos a base de hacer improvisaciones, lecturas de guión, nada de eso es prescindible solo porque estemos en un entorno fantástico o en un videojuego o en un... Nada de eso es prescindible. Necesitáis exactamente la misma preparación personal, creativa, que si estuvierais interpretando cualquier otro papel en cualquier otro entorno, ¿de acuerdo? Es decir, no tenéis que renunciar a ninguno de vuestros cánones de trabajo habituales. Es más trabajo, no lo sustituye. Esto que os estoy diciendo de trabajar con los entornos fantásticos no sustituye que vosotros tenéis que hacer vuestro personaje normal y vuestro trabajo normal del personaje, de vuestro background story, qué es lo que mi personaje quiere, cuál es su conflicto, cuál es su tarea, qué se le opone, qué relaciones y qué vínculos tiene con el resto de los personajes. O sea, en definitiva, el trabajo actoral normal, ¿de acuerdo? Muchas gracias. En el próximo vídeo estudiaremos la relación con el director, ¿de acuerdo? Hablaremos de cómo nos relacionamos con el director dentro de una producción de estas características. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.